Bueno, vamos a iniciar con la ponencia de este tema que se denomina Dinámica del suelo urbano y las contradicciones con el sistema catastral en México. Mi tutor es el doctor Emilio Pradilla y bueno, me va a comentar la doctora Anabel Monterrubio, mucho gusto. Y bueno, pasamos a la primera, la primera diapositiva. Por favor. Sí. Bueno, ahí está. En primer lugar, bueno, definimos qué es el catastro en México. El catastro es este inventario del territorio realizado por los gobiernos municipales, los gobiernos estatales principalmente, y bueno, se refiere a tres cosas. Uno, que es el sistema de valuación para el cobro del impuesto predial. En segunda, se ocupa también de garantizar la propiedad inmobiliaria y en tercer lugar brinda la información a otras dependencias a partir de las cuales se intercambian la cartografía, bases de datos, etcétera, etcétera, la información para poder funcionar operativamente en los municipios. El objetivo de esta investigación es abundar sobre la evaluación catastral y específicamente ahorita voy a presentar lo que es el capítulo 2 de la tesis, en donde vamos a relacionar los efectos de la dinámica urbana en esta etapa de padrón de acumulación liberal con el sistema catastral y determinar las contradicciones que se van dando en este periodo. Estos son los 6 ejes de análisis a partir de los cuales estoy llevando a cabo este trabajo, que vendría siendo el primero, el crecimiento y la expansión urbana y cómo se refleja en la desactualización del padrón catastral en los municipios, el comportamiento de las rentas del suelo, la especulación y todos estos intensidad del capital inmobiliario y la subvaluación catastral que se va dando por los procedimientos administrativos y el impuesto predial regresivo. 3, la mercantilización del urbano y la privatización de lo público y también la gestión privatizada del sistema catastral. 4, la apropiación social desigual de la tecnología y cómo se refleja esto en los municipios y en el sistema catastral ante la carencia de los esquemas tecnológicos. 5, el aumento de la violencia en la ciudad y sus consecuencias en las acciones administrativas del catastro. Y por último, los movimientos sociales urbanos y cómo también hay una fuerte incidencia de estos movimientos en contra de la gestión catastral y de los aumentos del impuesto predial. Siguiente, por favor. Ahora, hacemos énfasis precisamente en el patrón de acumulación neoliberal en esta etapa económica, porque a partir de estas políticas públicas que reflejan todos estos criterios, surge este modelo óptimo de catastro, que es el que opera a nivel nacional. Este modelo surge a partir del 2010 y bueno, a partir del cual ahora se opera los catastros en todo el país. En primer lugar, bueno, con respecto al crecimiento urbano, se ha dado esta dinámica en el suelo por esta persistencia de la migración rural, el crecimiento demográfico en la periferia, este crecimiento natural de la población también es un elemento importante, lo cual forma los corredores terciarios dentro de la ciudad, y la ocupación irregular del suelo, la autoconstrucción de vivienda, son elementos que influyen al catastro con el crecimiento de estos megaconjuntos y la creación de vivienda de interés social. Estos elementos, siguiente por favor, lo que llevan es a la desactualización del padrón catastral. Ante el ritmo acelerado del crecimiento urbano, pues se requieren en los municipios actualizaciones periódicas que por lo regular duran un año de trabajo en levantar la cartografía, ya sea a partir de trabajos de fotogrametría, de investigación de campo, y lo cual requiere una alta inversión del municipio, por lo cual se requiere solicitar créditos en Banobras o recursos directamente de aportaciones federales en el ramo general 33, y bueno, todo esto supervisado por SEDATU y por CEDESOL, que son los que dan el dictamen para poder ejercer este crédito. Regresa un poquito, por favor, gracias. O sea, los municipios tienen que acudir a este financiamiento debido a que no tienen la capacidad tecnológica para llevar a cabo esta actualización y bueno, los cortos periodos municipales de 3 años pues impiden que haya una continuidad en las políticas del catastrales, ¿no? Básicamente se detectan los omisos totales y omisos parciales, que es el crecimiento de las zonas urbanas donde hay nueva vivienda, nuevas construcciones o el incremento en el aumento de pisos de niveles en las construcciones. Adelante. Por otro lado, las rentas del suelo, la intensidad del capital urbano, que es del capital inmobiliario, a partir de esta desindustrialización relativa y terciarización de las ciudades, ha dado como el aumento de los corredores terciarios por la movilidad urbana, esta intensidad del capital financiero
y el comportamiento de las rentas del suelo urbano se ve reflejado directamente por esta actividad, lo que viene dando por un aumento tanto en las rentas como en los precios del suelo, en la mayoría de los casos, una expansión periférica, esta intensidad en ciertas subcentralidades y corredores donde hay una intensa zona comercial y también en zonas de inversiones puntuales donde el efecto de este capital se ve reflejado. Esto, por supuesto, incide en la evaluación catastral y esto causa un desfase entre los valores a partir de los cuales se tasa la imposición o se tasa el impuesto predial y bueno, el método de evaluación catastral queda rezagado muchas veces en las prácticas administrativas. Básicamente el énfasis que se da en este trabajo es acerca de la evaluación y bueno, vamos a mencionar rápidamente el complejo proceso o método de evaluación catastral, que vendría siendo, en primer lugar, determinar las áreas homogéneas en el municipio, las bandas de valor que corresponden a los corredores terciarios y estos enclaves de valor donde hay mayor intensidad del capital financiero. Luego se realiza un ciclo de evaluación catastral año por año de acuerdo a los criterios establecidos por los estados y municipios y se da mediante asesorías externas, siempre se dan por compañías que realizan este trabajo. Se ejecuta esta evaluación masiva a través de métodos informáticos, se da un muestreo de las transacciones comerciales y mediante modelos hedónicos econométricos se reparten los valores hacia toda una zona homogénea y es como se pueden evaluar las propiedades. Sin embargo, hay algunos casos en donde los municipios no tienen esta capacidad técnica y simplemente una solución inmediata pues, es elevar las tasas de impuesto al millar, que es una solución rápida para esta circunstancia. Siguiente, por favor. Aquí vemos en este cuadro, bueno, de acuerdo a cada una de las leyes de catastro de los estados de la República, los diferentes criterios que manejan cada uno de ellos, es muy variable, porque vendrían siendo criterios tanto de localización, criterios socioeconómicos, criterios de actividad comercial, pero todos son diferentes. Siguiente, por favor. Ya dentro de la evaluación catastral, hay diferentes criterios adicionales que fijan un aumento o un decremento de lo que viene siendo el valor. En primer lugar, uno de ellos es el factor de posición, pues que aquí podemos ver, de acuerdo a la posición en la manzana, cómo se van dando estos aumentos o reducciones en cada uno de los lotes. Siguiente. Y bueno, aparte, hay todos estos criterios de topografía, factor de restricción, factor de área, frente, fondo y de irregularidad que van acumulando un decremento en la evaluación de cada uno de los lotes, de cada uno de los terrenos y puede llegar hasta un demérito del 50%. Por otro lado, la construcción también se aplican algunos criterios como son el factor de edad, el factor de grado de conservación, en los cuales se dan unas reducciones por el uso del inmueble hasta de un 60%. Y bueno, esta circunstancia de demeritación del valor catastral conduce a estos casos que se dan específicamente en zonas donde el aumento de valor, de valor comercial se refleja con el contraste en la evaluación catastral. Por ejemplo, en este caso de Las Brisas en Acapulco, por ejemplo, esta casa que vemos aquí, muy linda, frente a la playa, con una vista pues, bastante buena hacia el mar, pues tiene una subvaluación con respecto al valor comercial con el catastral del 14%. Siguiente. Otro caso aquí está en una de las áreas, en uno de los municipios, la delegación que estamos estudiando, Miguel Hidalgo, en donde se da también esta diferencia entre evaluación catastral y evaluación comercial bastante marcada, también alrededor de un 14%. Esto, por supuesto, lleva a una aplicación regresiva del impuesto predial. Por otra parte, bueno, la mercantilización del urbano. En este caso, esta intensidad también del capital va llevando o conduciendo a la privatización de lo público, la privatización de inmuebles públicos,
de plazas, parques y reservas naturales, y también a la pauperización de la fuerza de trabajo. Todos conocemos, bueno, estos casos de precariedad laboral que existen actualmente por el outsourcing, por muchas de estas circunstancias en donde la ley va despojando de sus derechos a los trabajadores, y también la extinción de la planeación, porque hay una subordinación de estas políticas urbanas al capital. Esto se refleja también en lo que viene siendo la gestión catastral, debido a que hay una alta dependencia de los municipios por llevar a cabo sus actualizaciones, todo su proceso administrativo, y bueno, esto se ve reflejado en que tienen que contratar empresas privadas externas para poder llevar a cabo esa función. Lo que viene siendo en la Ciudad de México, las más fuertes son Sixa, Geower o Mapa Merrick, y en Guadalajara pues también hay algunas empresas que se dedican a este tipo de servicios, ¿no? Sin embargo, esta gestión privada del catastro también conduce a la precarización laboral en este esquema formal e informal y el outsourcing. Por ejemplo, citamos a la siguiente. Este es un ejemplo de una página de internet, bueno, del sitio web de la empresa Sixa, que vende precisamente estos paquetes tecnológicos de actualización y evaluación cartográfica. Siguiente. Pero digamos, el caso más extremo que se ha dado en el catastro a nivel nacional, pues ha sido la actualización que se dio en la Ciudad de México en el año del 2009, 2010 y 2011, porque lo ganó la empresa española El Corte Inglés. El Corte Inglés, bueno, es una empresa como Liverpool que se dedica a la venta de ropa y electrodomésticos y cosas así allá en España, pero pues de pronto le entró al negocio de los sistemas de información geográfica y a su vez ganó un contrato por el catastro del Distrito Federal por 435 millones de pesos. Sin embargo, ellos a su vez subcontrataron a Tracasa, que es otra empresa española, para que hiciera todo el trabajo de cartografía, y entonces ellos a su vez subcontrataron a empresas mexicanas que reprodujeron el esquema de precariedad laboral, en donde, bueno, pues quienes terminamos haciendo la chamba, pues fuimos nosotros aquí, o sea, entonces todo ese dispendio que se dio, pues terminó, recibimos las migajas, ¿no?, de esas chambas. Siguiente. Por otro lado, bueno, la desigualdad tecnológica también es una forma a partir de la cual podemos analizar estos fenómenos. A partir de el surgimiento de nuevos productos tecnológicos, esta apropiación social desigual de la tecnología en las ciudades, de acuerdo a esta estructura de clases, la diferente distribución del ingreso que permite, o bueno, más bien que impide el acceso a la tecnología en todos los sentidos, en el aspecto de la salud, del transporte, etcétera, etcétera, y que excluye a personas y a las micro y pequeñas empresas por la falta de competitividad. También la desigualdad tecnológica se ve reflejada en los municipios, en el catastro, debido a que hay diferentes esquemas tecnológicos administrativos en cada uno de los municipios. Cada quien adoptó, digamos, el esquema al que pudo acceder de acuerdo a los paquetes que vendían las empresas tecnológicamente, y esto da como resultado una poca integración de esta información intermunicipal y a nivel regional, y obstaculiza, bueno, lo que vendría siendo el catastro multifinalitario. Por otro lado, bueno, la apropiación municipal desigual da énfasis en las ciudades que tienen mayor y menor tamaño, y hay un énfasis pues en las ciudades que tienen mayor recaudación para aportar los recursos para estas apropiaciones tecnológicas. Se excluye a los pequeños municipios y bueno, el aumento de la tecnología no repercute en un aumento de la recaudación del impuesto predial. Lo vamos a ver en este mapa, gracias, sí, en donde se ve aquí la distribución de cuáles son los municipios que cuentan con cartografía digital y cuáles son aquellos que no cuentan con este esquema tecnológico de cartografía digital. Bueno, hasta este punto quisiera hacer una anotación aquí porque es información del INEGI. Sin embargo, bueno, el Estado de México aparece totalmente, que está en proceso, totalmente en blanco, porque hay un proceso de generación de su cartera digital. Sin embargo, bueno, estos datos que son del 2013, pues realmente no son tan congruentes porque, o sea, el Estado de México sí ya contaba con muchos de sus municipios con cartografía digital, entonces ahí también habría que revisar si hay un ocultamiento de información o alguna otra circunstancia por la cual no se refleja aquí. Por ejemplo, en los municipios en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, ahí no aparece toda esta zona de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, que ellos sí tienen cartografía digital, eso sí lo podemos constatar. Sin embargo, pues no aparecen sin una marca de que están de acuerdo con el INEGI, ¿no? Siguiente.
Bueno, nos dimos a la tarea de analizar estos datos a partir de qué porcentaje de municipios cuentan con cartografía digital, para darnos cuenta de que los municipios con menor población pues carecen prácticamente de ella, y los municipios que cuentan, conforme va aumentando el nivel de población o el número de población, pues van teniendo cada vez más este recurso tecnológico. Bueno, siguiente, ya vamos a ver. Ha aumentado el impuesto predial, y bueno, en la siguiente vemos que efectivamente no es un factor significativo, debido a que tanto en el aumento como en la disminución del impuesto no hay una diferencia significativa entre los que tienen y no tienen cartografía digital. Siguiente. Bueno, otra parte es la violencia en la ciudad, donde estas prácticas violentas dentro de la ciudad se dan manifestadas en el cierre de calles y unidades, controles de policías privadas, etcétera, y bueno, la acción de la delincuencia organizada. Siguiente. Esto afecta al catastro principalmente, ¿por qué? Porque las prácticas administrativas se ven violentadas también, igual que las prácticas en la ciudad. Ya ha habido en el municipio de Acapulco 2 asesinatos de funcionarios que les pide el crimen organizado para el cobro de derecho de piso, pues, la información, y al no soltar la información, pues los han asesinado. En el municipio de Torreón, por ejemplo, son los casos documentados en que los funcionarios de catastro no pueden ingresar a ciertas colonias por la inseguridad. Y bueno, la corrupción de funcionarios, como el ocultamiento de información, ahora con el caso del gobernador Javier Duarte, que pues no se da puntualmente sus propiedades. Bueno, aquí ya está esta nota del asesinato, en fin, la que sigue. Los movimientos sociales también han sido una parte activa en el catastro, debido a que estos movimientos sectoriales, tanto por igualdad de género, diversidad sexual, etcétera, etcétera, se manifiestan constantemente en la ciudad. Siguiente. Sin embargo, también en contra de los aumentos del impuesto predial, pues han sido ejemplo de cómo se han dado. Por ejemplo, en Cuernavaca ya hubo movilizaciones en el 2011 y 2016 por el aumento del impuesto, por lo tanto se regresó al impuesto que tenían en el 2010 en ambos casos. Y bueno, la corrupción también en Mexicali, donde se iba a dar la condonación de 1.800 millones de pesos de impuesto predial a los terratenientes de esa entidad, que bueno, se dio esa movilización en marzo del 2017. Bueno, aquí está la nota. Y ya por último, para cerrar, vienen las conclusiones. Bueno, aquí lo que estamos concluyendo es que este patrón de acumulación neoliberal acentúa las contradicciones de la ciudad capitalista y los sistemas de gestión catastral en todo el país. Esta diferencia del ritmo entre la dinámica del crecimiento urbano y la lenta gestión administrativa, pues aumenta la desvinculación de ambos. La acción del capital inmobiliario financiero, pues también causa el rezago en los valores catastrales. La mala administración y escasez de los recursos conduce a la dependencia tecnológica. Y por último, pues el desarrollo desigual y combinado de los municipios en México aumenta la desigualdad, a partir de la cual la transferencia tecnológica en los municipios se ve reflejada en ello. La inseguridad afecta las prácticas catastrales, y bueno, las acciones de actualización de valores y del aumento del impuesto predial se ven nulificadas ante los movimientos sociales en contra de esta alza desproporcionada del impuesto predial. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Y bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que reconocer que me da un poco de pánico escénico comentar una tesis que está además asesorada por el doctor Pradilla, y además es un tema complejo, pero bueno, la intención es ayudar. Y lo primero es que no me quedaba muy claro si lo que presentas es una síntesis del trabajo. Ahora mencionas que es el capítulo 2 nada más, ¿verdad? Ahí lo que, desde la parte del método, me parece que es muy importante, aunque sea solo el capítulo 2, comentar qué quieres explicar. O sea, hablas en en la parte del objetivo específico, la parte del objetivo general, sobre qué quieres relacionar cosas. En realidad, un objetivo creo que no se trata de relacionar. Relacionar es ya la parte del método, qué voy a hacer, etcétera. En la parte del objetivo es qué quiero explicar. La otra cuestión es, hay que explicar un problema.
porque me parece que la parte descriptiva es muy valiosa. Todo lo que haces de cómo funciona el sistema catastral, cómo se da la evaluación de los predios, cómo se da la parte de la evaluación del suelo y también de la evaluación de la construcción, eso me parece en sí mismo muy valioso. Lo que no me queda muy claro es cómo lo relacionas con la renta del suelo. Después, tenemos aquí dentro de la misma problemática, pues ¿para qué sirve hacer un análisis de esta naturaleza? Y esa es una pregunta que quizá podríamos comentar ahora. ¿Para qué sirve? La parte del impuesto predial tiene, digamos, dos objetivos básicos. Uno es dar certidumbre al inmobiliario, dar certidumbre de cómo se está cobrando o se está condicionando la propiedad. Recordemos que el artículo 27 lo que plantea es eso, que la propiedad es de la nación y que a través del impuesto predial de lo que se trata es de cobrar por el uso de esa propiedad. Entonces, ¿cómo se hace la valoración? ¿Para qué se hace? La otra cuestión es que el impuesto predial es fundamental para la recaudación de recursos propios. Entonces, ¿qué sucede si no se da eso? ¿Qué sucede si no recaudamos apropiadamente el recurso? Y también, ¿qué sucede si no valuamos adecuadamente la propiedad? Después de eso, ¿cómo lo relacionamos finalmente con la renta del suelo? Lo que dices es, el valor catastral no corresponde para nada con el valor comercial. ¿Y qué sentido tiene saberlo? Si en esta parte de explicación de la dinámica del suelo y la renta del suelo. Ahí, entonces, parte de las preguntas que yo haría es, o la recomendación sería explicar la importancia del impuesto predial como fuente de recursos, qué sucede si no se cobra adecuadamente, cuáles serían los costos económicos y los costos sociales de que no se cobra adecuadamente. También, ¿dónde está el problema de la recaudación del impuesto predial? También me gustaría saber, yo trabajo mucho con organizaciones sociales y efectivamente es una preocupación muy grande de qué sucede con el impuesto predial, en unos casos porque está mal tasado y en otros casos porque la recaudación no es la óptima. Y ahí lo interesante sería saber también cuáles son esta parte de los costos sociales, pero sobre todo cómo se hace la evaluación. Es decir, tú utilizas fuentes secundarias para decir a qué se debe la variación de los costos del suelo. Sin embargo, me parece que platicarlo directamente con quienes lo están haciendo puede ser mucho más valioso. Te decía, yo trabajo con gente de organizaciones y también con valuadores, es decir, los valuadores te pueden dar un punto de vista muy diferente de lo que tú tienes como fuente secundaria de cómo se está haciendo la evaluación. Y también los agentes inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios que saben bien a bien cuál es la importancia de la normatividad, los usos de suelo en el cálculo del valor del suelo, creo que eso ayudaría mucho. Porque si haces un análisis, bueno, más bien no es análisis, es una descripción muy vasta de cómo se da, de cómo se hace esa evaluación, pero me parece que sí falta mucha reflexión. Hay varios temas involucrados en este capítulo que yo creo que en sí mismo podrían dar para la investigación de, no sé si de más capítulos o de un capítulo más amplio. Por ejemplo, habla sobre la importancia de la tecnología, de las TICs. Yo creo que ese es un punto fundamental que se está discutiendo ahora de cuál es la importancia de la utilización de las tecnologías. La otra parte que tú hablas sobre la violencia y cómo la violencia tiene repercusiones en el mapeo catastral, en el reconocimiento, en la regularización y demás, me parece que ahí el tema no es tanto la violencia como el acceso a la información. Si te das cuenta, tanto en la primera parte de la violencia como en las organizaciones sociales, lo que quieren es información. Digo, con sus diferentes métodos. En unos casos matan y en otros casos lo que hacen es reivindicar. Lo que quiere la gente de estas organizaciones sociales es eso, es información. Información de cómo se da, de cómo se calcula el impuesto predial, porque hay datos bien interesantes que tú pones y dices, la parte ya del cálculo del impuesto predial es arbitraria.
Yo creo que ese es un gran dato, porque ¿qué significa eso? Lo que comentas también, no está en la ley, nadie dice exactamente cómo se calcula y cómo se debe cobrar el impuesto predial, y eso yo creo que es una información bastante valiosa. Pero entonces, ¿qué hacer ante eso? Y bueno, por último, a la parte de las conclusiones. La parte de las conclusiones, desde la cuestión del método, las conclusiones siempre es importante que sea tu propia voz, lo que tú crees que finalmente está resolviendo el objetivo inicial. Al no estar claro el objetivo inicial, las conclusiones tampoco son claras. ¿A qué voy con esto? Tú lo que dices es, yo quiero analizar la dinámica urbana y una serie de contradicciones que tiene en la cuestión de, ¿cómo se llama el título? Y por cierto, ¿el título es de la investigación o del capítulo? Lo que dice es dinámica del suelo urbano en el patrón de acumulación neoliberal y las contradicciones con el sistema catastral en México. Aquí valdría mucho, digamos, sería muy valioso que en las conclusiones, pues mínimamente nos dijeras cuáles fueron esas contradicciones, porque no las alcanzo a visualizar. O sea, por un lado trabajas descriptivamente, eso sí es muy exhaustivo y creo que eso ya en sí mismo es muy valioso, de cómo funciona esta parte de la evaluación. Pero no terminé de ver esas contradicciones y tampoco vi mucha claridad entre la dinámica del suelo. Cuando hablas de dinámica del suelo, ¿te refieres a la dinámica de la renta del suelo? O bueno, ahorita está. Ya. Pero como tengo el énfasis en la evaluación, Ajá. Yo creo que articular las dos cosas, porque el problema es que están separadas dentro del capítulo. Articular las dos cosas sí nos da para conclusiones de doctorado, porque si no, yo creo que manejarlas de manera separada, sin decir propiamente cuál fue la dinámica, cuál es la relación entre valor catastral, impuesto predial y el cálculo de la renta y los diferentes tipos de renta del suelo, nos quedamos solo en esa parte meramente descriptiva.